su lado y regálele una sonrisa. Dígale, Cristo te ama. Amén. Regáleme un poquito más de volumen porque en estos días estaba un poquito difónico, molestias en la garganta. Y bueno, espero no estar levantando mucho la voz, por eso necesito un poquito más de volumen. Para que el Señor me ayude a compartir el mensaje en esta mañana. Dígale al que está a su lado, Dios te va a hablar hoy. Amén. Estamos en una hermosa serie. ¿Y por qué digo hermosa? Porque Dios es tan bueno que nos apercibe, que nos advierte, ¿verdad? Él es tan bueno y Dios lo hace con la intención no de que nosotros nos asustemos. Él lo hace para que usted esté apercibido. Porque ¿qué es mejor, estar apercibido o no saber las cosas? A ver, ¿quién me responde? ¿Qué es mejor, estar apercibido o no saber las cosas? ¿Cierto? Porque para mí es mejor que me digan, mañana se va el agua. Y cuando a uno le dicen, mañana se va el agua, ¿qué hace usted? Si es una persona prudente y sabia, usted se comienza a atesorar, a guardar el agua, ¿cierto? Compra su caneco, llena hasta la botellita más pequeñita de plástico que tiene en la casa para tener agua. Y más si le dicen que el agua se va a ir por 3 días, usted llena hasta los pocillos tinteros de agua, ¿cierto? Pero si la empresa que nos suministra el agua no dice nada, usted se levanta el día de mañana y usted va a abrir, o por lo menos usted se piensa bañar y usted se da cuenta de que no hay nada, usted ay, ¿por qué no me avisaron? ¿Se acuerda que hay un jingle por allí de un circo llamado el Circo de los Hermanos Gasca? Y Raúl Gasca dice, vamos a leer el crédito, dice, después nos digan que no le avisamos. Pues bien, eso es lo que hace Dios. El Señor Jesús nos dejó estas señales antes del fin. Y cada una de estas la hemos estado viendo domingo, jueves, para que usted esté apercibido. Dígale que está a su lado, para que usted esté apercibido. No es para asustarte. Para los que nos están viendo por la transmisión y que nos están colocando algunas peticiones de oración, gracias por confiar en que Dios hará el milagro, pero le motivamos para que esas peticiones nos las escriban también el día de mañana en el programa de oración en la brecha. Estaremos orando con mucho gusto por ello. Hoy vamos a hablar acerca de la persecución al evangelio. Diga conmigo, persecución al evangelio. Y de verdad que ahí estamos incluidos cada uno de nosotros. Ya usted lo va a ver por qué. Qué bonito es Dios que nos apercibe. Dígalo otra vez, me apercibe. Dígalo fuerte, me apercibe. Y yo quiero que usted lo entienda porque esto es con usted. Es conmigo. Esto no es como los toreros, wow. Esto no es como, no. El único que puede hacer así, wow, que pase, es aquel que no es un hijo de Dios. Y vamos a la palabra en Mateo 24:8. Pero yo quiero orar antes para que Dios te hable al corazón. Para que Dios te dé la sensibilidad. Para que la palabra sea revelada al corazón. A veces los corazones están endurecidos y no la entienden. Pero si Dios nos sensibiliza, la palabra la vamos a entender. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, que a través de tu Santo Espíritu nos hagas sensible a tu palabra, que la podamos entender. Voy a tratar de explicarla humanamente, pero tú a través del Espíritu Santo, tú la improntas y la sellas para que la podamos entender espiritualmente. Úsame en esta mañana, no para atemorizar, sino para prevenir. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mateo 24:8, 9 y 10 dice la escritura: y todo esto será principio de dolores. Dígalo fuerte: y todo esto será
principio de dolores. ¿Qué es lo que será principio de dolores? Todo esto que está aconteciendo o que va a acontecer. Ahora, a través de las dispensaciones ha acontecido cada una de estas cosas. Escatológicamente, cuando digo escatológicamente es a tiempo futuro, va a seguir sucediendo y sigue sucediendo en el tiempo presente. Eso Jesús le dijo a sus discípulos. Entonces, versículo número 9, os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos, versículo 10, tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Vamos a darle un aplauso al Señor por su palabra. Jesús mismo advirtió sobre la persecución, enseñándole a sus discípulos en el monte en el monte Carmelo. Él estuvo enseñándole a sus discípulos ahí en el monte para que ellos estuvieran apercibidos acerca de muchas cosas. Y en Mateo 5:10, o le llaman también el monte de la bienaventuranza, Mateo 5:10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Dile al que está a tu lado: por causa de la justicia. No es que la policía te ande correteando porque hiciste algo malo o porque cometiste un delito. No, porque todo el que comete un delito, lo lógico es que lo metan preso, aunque hay muchos presos que son inocentes. Pero dice la Escritura claramente: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y cuando habla de la justicia se está refiriendo a la justicia que ofrece Jesús, porque Jesús es el justo. Y todo aquel que es seguidor de Cristo practica la justicia. Es una persona imparcial, que no le da la razón al que no la tiene, no, que le da la razón al que la tiene. Por eso es que tenemos que ser imparciales. Hay gente que a veces viene donde nosotros: pastor, mire que me está pasando esto y esto y esto, y quiere que uno le dé la razón. Y yo, no, tranquilo, tenemos que escuchar a la otra parte. Y cuando escuchamos a la otra parte, entendemos que no tiene la razón este que lo dijo primero. Hay que sopesar y hacer justicia y decirle a la persona para que concilie, porque el que primero habló no es el que tiene la razón. Justo parece el primero que aboga por su causa, dice la Escritura, pero viene el otro y lo desmiente. Ahora, en Mateo está diciendo que bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos, dígale que está a su lado, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea que aquel que es perseguido por causa de la justicia, por ser justo, por ser bueno, perseguido por ser bueno, imagínense ustedes. Pero dice la Biblia que de ellos es el reino de los cielos. ¿Sabe que una empresa, que la empresa le esté haciendo cachirulo por ahí al Estado, sobre todo que no quiere pagar los impuestos a la DIAN, hay empresas que le hacen el quite, que quieren hacerle tramullo a la DIAN, y entonces a sus empleados les manda a hacer cosas incorrectas, y por eso tienen contadores. Bendigo a los contadores de Casa de Dios La Victoria. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor por los contadores de Casa de Dios La Victoria? Nelson mira así por el rabito del ojo a su hija, que es contadora, nuestra querida, se me olvidó el nombre, Wendy Yurais. Y entonces los contadores, algunos que son injustos, tienen una doble contabilidad o hacen una doble contabilidad para las empresas. Y por eso cuando usted a veces va a comprar, compre legal, por favor. Cuando usted va a comprar, le dice: ¿le hago factura electrónica o no le hago factura? Usted dice: no, dame cualquier papelito ahí. Ese papelito no lo legalizan y no le pagan impuestos a la DIAN. Y por eso en las empresas
a los cristianos lo van a echar, porque son personas rectas, justas, que dicen, no, yo no me voy a prestar para hacer tramullo. Y dice, yo prefiero confiar en Dios. Y Dios después lo levanta, lo bendice y lo coloca en un mejor lugar. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Pero van a ser perseguidos por causa de ser personas rectas, justas. ¿Usted no cree que también hay persecución cuando algún vecino suyo pone su picó a alto volumen, así, ¿verdad? Y usted se encierra en su casa tranquilo, quietecito, y usted entonces dice, es el único que no participa en la calle del parrandón que estamos haciendo. Eso es persecución también, porque ellos no entienden que usted ha sido alabado y consagrado para Dios. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? O el 8 de diciembre que todos en la calle ponen velita menos usted. Entonces comienza la gente a hablar contra ti porque sí, es que no pone velita, esos evangélicos no ponen velita, esos evangélicos no quieren adornar, esos evangélicos, eso es persecución. Porque usted es una persona justa, porque conoce la palabra y no corre en el mismo derroche que ellos tienen, porque ellos desconocen la luz de Jesucristo. Ahora, dice Mateo 10:22, y seréis aborrecidos, Mateo 10:22, y seréis aborrecidos de todos, oiga, de todos, por causa de mi nombre. ¿Por causa de qué? Por causa de ser un hijo de Dios, de ser usted un cristiano. Y cristiano no es cualquiera, cristiano es un seguidor de Cristo. Por eso la Biblia dice que a los discípulos por primera vez se le llamó cristianos en la iglesia de Antioquía, porque eran seguidores de Cristo. Hoy cualquiera dice que es cristiano. Hasta se pensinan. Que no lo pele. Dios mío, que no lo pele. ¡Pah! Para quitarle la vida a otro. Y dice que es cristiano. Cristiano es un seguidor de Cristo. Dígaselo al que está a su lado para que no abostece. Cristiano es un seguidor de Cristo. Porque yo lo observo a todos ustedes. Yo estoy con el ojo, mira, que me vuela para todos lados. Ya había una que estaba bostezando por allí. Ahora, Jesús mismo también advirtió que vendría persecución por causa de la palabra. Y cuando hablamos por causa de la palabra, es por causa de usted guardar todos los mandamientos del Señor. Va a venir persecución por eso. Porque, mire, estaba la luciérnaga brillando en la oscuridad y estaba la culebra persiguiéndole. Y la luciérnaga ya se estaba cansando y la culebra detrás, y hasta que la luciérnaga súper cansada le dice a la culebra, pero tú ¿por qué me persigues si tú no comes luciérnagas? Entonces la culebra le dijo, porque es que tu luz me molesta, me perturba. Sabe que tú serás perseguido porque tu luz perturba a los demás. Nada más que por eso. Porque sean malucos ustedes, así como yo soy maluco. El hecho de que ustedes son hijos de Dios, cristianos, hijos de Dios, hay una gracia sobre gracia especial en nosotros que nos hace diferente a todos los demás. Dice, yo no sé, yo lo veo que, aunque venga torcido, aunque venga que le duele por aquí, yo no sé, pero yo le veo una gracia especial. Él tiene algo que provoca, algo que atrae, como un imán, es como un billete de 100. Y yo me siento como una moneda de 50, esa chiquitica que a nadie le para volar. Porque usted tiene la gracia de Dios. Dígale que tú tienes la gracia de Dios. Y por causa de la palabra, dice el versículo 3, Mateo 13:21, si me lo coloca por favor. Es que quiero es por la palabra enseñarte la palabra. Por la palabra enseñarte la palabra. Pero no tiene raíz. Estaba Jesús hablando sobre el sembrador. Y cómo cada semilla comienza a germinar, y estaba después el Señor explicando de que algunos tropiezan es por causa de la persecución, y esta persecución viene por causa de la palabra. Dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. O sea, cuando comienzan, ya hoy día, porque la gente no usa la Biblia físicamente, son pocos los que la usan. Hoy la tenemos en el celular, en la tablet, en el computador, en el reloj, no sé, en diferentes lugares.
¿verdad? Pero anteriormente uno andaba con su Biblia, que a veces era una Biblia súper pesada y había que metérsela debajo de él. Entonces la gente señalaba y acusaba a los evangélicos, a los aleluyas. ¿Se acuerdan unos años atrás que decían a la gente aleluya porque querían ofendernos con esa palabra? Ahí van los aleluyas, ahí van los evangélicos. Y algunos por causa de la palabra tropezaban porque venía la persecución. Entonces algunos que tenían un pie aquí en el mundo y otro pie acá en la iglesia, cuando le decían, él es evangélico, entonces, no, yo no soy evangélico, escondían la Biblia, la escondían. Y bueno, hoy no pueden esconderla porque usan la Biblia en el celular o en la tablet, pero por causa de la palabra, muchos fueron también perseguidos. Dígale que está a su lado, no te dejes perseguir, y si te persiguen, mantente honesto. Amén, amén. Dígalo fuerte, porque quiero que usted quede aquí con la palabra sembrada en su corazón. Juan 15:20 dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, mire, si a Jesucristo lo persiguieron, si a mí me han perseguido, también, ponle la mano en el hombro que está a tu lado, también a ti te van a perseguir. Ahora, ahí viene la condición: si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Si usted es un verdadero hijo de Dios, seguidor de Cristo, ¿a usted lo van a perseguir? Porque a Jesucristo lo persiguieron. Y si a él lo persiguieron, pues a nosotros los seguidores de Cristo también nos van a perseguir. Hoy estamos live. ¿Cómo que me dicen los chicos? Ahora los chicos, cualquier cosa que me pongan, y que el pastor está pro, me dijeron apenas llegué. Todos los domingos me sacan un cuento raro. O por ahí también, esa palabra la escuché por primera vez allá en Chile. La hija del pastor de allá, Darwin, me dice, el pastor ¿cómo es? Aesthetic. Y eso que tuve que ir al diccionario a buscar qué es lo que era aesthetic. Que porque yo tenía un jean y una camisa informal y todo. Ah, bueno. Porque es que la figura del pastor es que el pastor tiene que tener saco, corbata, zapato elegante, ¿verdad? Y tratar a la gente. No. Jesús era lo más informal. Nunca perdió su esencia. Y él era muy informal, comía con los pecadores, con los publicanos. Se iba a descansar al monte, iba al desierto. No, él dormía en las barcas. Hoy día la gente quiere dormir en los hoteles 5 estrellas. Jesús no tenía donde recostar cabeza, dice la Escritura. Claro que eso no quiere decir que no tenía donde dormir. Él dormía en la casa de Pedro y ahí veía a la suegra de Pedro. Entonces vamos a la palabra que dice: si a mí me han perseguido, otra vez dile que está a tu lado, a ti también te van a perseguir. Y para que no te persigan es que tú no seas un verdadero hijo de Dios. Es la única. Es la única. Ahora, en la época de la iglesia primitiva, que se le llama la iglesia así, primitiva, que es un nombre que algunos no están de acuerdo, o en la iglesia naciente, durante 300 años persiguieron duramente a la iglesia. Fuerte. Mire este dato histórico que te voy a dar. La persecución a través de 10 grandes emperadores romanos. Nerón persiguió a la iglesia por 5 años. Nerón mandó a quemar la ciudad y le echó la culpa a los evangélicos. Durante 5 años, desde el año 64 hasta el año 68. Domiciano persiguió a los primeros cristianos durante 16 años, desde el 81 al 96. Trajano persiguió a los cristianos durante 3 años, desde el 109 al 111. Marco Aurelio durante 20 años, del 161 al 180. Septimio Severo durante 9 años, desde el 2002 al 2010. Maximino durante 1 año, en el año 231.
Decio durante 3 años, desde el 249 al 251. Valeriano durante 4 años, del 256 al 259. Diocleciano durante 11 años, del 303 al 313. Y Juliano durante 3 años, del 361 al 363 de nuestra era. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué los emperadores perseguían a los cristianos? ¿Por qué lo hacían? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Por qué los cristianos han sido perseguidos durante mucho tiempo? Dígale que está a su lado. Porque somos, dígale que está a su lado, porque somos como la luciérnaga para la culebra. Así es sencillo. Porque ellos decían, esos cristianos evangélicos no se persignan. Esos cristianos evangélicos no se arrodillan delante de la Virgen tal. Esos cristianos evangélicos no dejan que el pueblo viva en derroche, no quiere celebrar, no quiere caminar cuando se hacen las procesiones. Esos cristianos evangélicos no están de acuerdo con el aborto. Esos cristianos evangélicos no están de acuerdo con tantas cosas que se inventaron. Porque ellos decían que si alguien moría, pagaban X cantidad de dinero para sacar a ese ser querido del purgatorio, para que quedara en el limbo y posteriormente de allí al cielo. La Biblia habla solamente de 2 lugares. O te fuiste para el cielo o para el infierno, dependiendo de la escogencia que tú hagas aquí en vida. Usted no se va para ningún lugar intermedio, y el purgatorio no existe. Esa fue una invención de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y por eso es que los emperadores romanos perseguían a los cristianos evangélicos. Y de hecho hoy día hay muchas persecuciones allá en el Medio Oriente y en los países de la media luna fértil. Aquí ya muy poco, pero hace unos 30 años atrás nos tiraban piedras. Aquí no, gracias a Dios nunca nos han tirado piedras. Por acá las persecuciones vienen por otro lado. Pero en la iglesia donde nosotros nos congregábamos, en Escayumbilla, cada ratico había hueco en el techo. Cada ratico nos tiraban peñones, partían el techo, rompían las puertas, tumbaban las paredes, incitados por los curas. Yo recuerdo aquí una vez pusimos una película en la mitad de la calle y desde allá el altoparlante que utilizó el cura de por allá arriba decía, no le crean a esos evangélicos. Imagínense. Ya gracias a Dios no tenemos ese tipo de persecución, pero viene por otro lado. Dígale que está a su lado, pero viene por otro lado. Miren, estas personas, estos cristianos evangélicos fueron perseguidos por 300 años. Si bien las persecuciones anteriores que les comenté la hicieron a los seguidores de Cristo, veamos la persecución que hicieron ahora al pueblo de Israel, que es el pueblo escogido por Dios. El pueblo que Dios escogió a través de un hombre llamado Abraham. El pueblo terrenal del Señor. El pueblo terrenal. Ahora, ¿por qué ellos fueron perseguidos? Y las 2 grandes persecuciones hacia el pueblo de Israel están agrupadas en la primera, la Inquisición española. En el año 1492, le estoy dando un dato histórico, porque aquí no podemos predicarle a usted cualquier cosa. ¿Le suena el año 1492 los historiadores? ¿Le suena? ¿Le suena quién vino en el año 1492 cuando esto era puro indio? Cristóbal Colón descubrió América con la intención de llevársenos todo el billete para allá, para España. Y nosotros hoy rindiéndole pleitesía a los españoles. Todo el billete se lo llevaron para España, toda la riqueza. Pero la intención de ellos era conquistar para implantar su religión católica, apostólica y romana. Esa era la verdadera intención. De que todo nuevo creyente, toda nueva persona que vieran, enseñarle esa religión.
Ese era el verdadero objetivo, además de que se nos llevaron todo, bueno, no todo, gracias a Dios que Colombia tiene tanto, dile que tanto, Colombia tiene tanto que se nos han llevado por todos lados y hemos tenido gobiernos súper malísimos, hemos tenido de toda clase, pero y aquí hay por todos lados, hay riqueza, vivimos en un país súper maravilloso. Vamos a darle un aplauso al Señor por Colombia. Y por Venezuela también, porque tenemos nuestros hermanos venezolanos que también han querido destruir a Venezuela, pero Venezuela está ahí firme, parada en el Señor, gloria a Dios. Así que a través de la Inquisición, y nos hicieron creer que la Inquisición era para matar a las brujas. Y aquí mismo en Cartagena tenemos un palacio que se llama el Palacio de la Inquisición. Era un tipo de persecución. ¿A quiénes mataban ahí? A los que se oponían a la iglesia tradicional. Los torturaban en ese lugar y le hacían creer al pueblo de que era una bruja, un hereje. Persecuciones. Ahora, la segunda gran persecución hacia el pueblo de Israel fue a través de los nazis durante el Holocausto en el año 1941, recientemente. El año en que nació mi papá, 1940. Oye, mi papá nació en el año del Holocausto nazi. 1941 a 1945. Vamos a ver un video. Dura unos 4 minuticos para que usted observe. Es un video hasta didáctico, entretenido y educativo. Adelante, producción. El tema de hoy es el Holocausto. Pon atención que empezamos. La faceta más brutal de la política racial nazi fue el Holocausto, o también llamado la Shoah, es decir, el exterminio premeditado, planificado y sistemático de las comunidades judías en Europa. La persecución afectó también a otros colectivos, como los gitanos o los homosexuales. Hay que entender el Holocausto como un proceso que se inició con la llegada de Hitler al poder en 1933 y que atravesó distintas fases, como la exclusión, los guetos y, por último, el exterminio. Empecemos con la exclusión de 1933 a 1939. Las primeras medidas contra los judíos se adoptaron en 1933 y consistieron en eliminarlos de la vida pública y mermar su capacidad económica. De esta manera se despidió a los funcionarios y se destruyeron las obras de autores judíos. El Reich promulgó en 1935 las leyes de Nuremberg, que excluyeron a los judíos de la ciudadanía alemana y prohibieron los matrimonios entre ciudadanos alemanes y judíos. En el año 1938 comenzaron las campañas de arianización, cuyo objetivo era apropiarse de los negocios y las propiedades de los judíos. Muchos se vieron obligados a vender sus bienes por valores muy bajos ante el decreto que los obligaba a cesar como empresas y trabajadores independientes. La noche del 9 al 10 de noviembre de ese mismo año se produjo en Alemania y Austria la Noche de los Cristales Rotos, en la que miembros y fuerzas de asalto del partido nazi de las Juventudes Hitlerianas saquearon sinagogas, viviendas y establecimientos judíos. Unos 100 judíos fueron asesinados y cerca de 30.000 fueron arrestados y enviados a los primeros campos de concentración, Buchenwald y Dachau. Los países occidentales protestaron formalmente, pero no se movilizaron. Pasemos a ver ahora la reclusión en guetos de 1939 a 1940. En septiembre de 1939, la invasión de Polonia, país que contaba con unos 3 millones de judíos, marcó una nueva escalada en la violencia antisemita. Las autoridades nazis promovieron una nueva forma de reclusión para los judíos y crearon los guetos, que eran los barrios de las ciudades donde se obligaba a concentrarse a la población judía, sometiéndola a unas condiciones extremas de pobreza y desabastecimiento. Los guetos principales eran Lodz, Varsovia y Cracovia, y se encontraban en Polonia. Y pasemos ahora al exterminio entre 1941 y 1945.
En el verano de 1941, con la invasión alemana de la Unión Soviética, donde vivían millones de judíos, se entró en la fase más brutal del genocidio. Las autoridades nazis consideraron que había que eliminarlos a medida que se conquistaba el territorio ruso. A finales de 1942, la cifra de víctimas judías en Rusia ascendía a casi 1.300.000. En enero de 1942 se celebró la Conferencia de Wannsee, en Berlín. Que reunió a miembros de las SS, a miembros del partido nazi y a algunos empresarios alemanes. De esta forma, se adoptó la llamada solución final, que provocó la eliminación masiva y planificada de los judíos en cámaras de gas y su desaparición en hornos crematorios de los campos de exterminio. Algunos de los campos de exterminio más terribles fueron Sobibor, Treblinka, Belzec, Majdanek, Chelmo y Auschwitz-Birkenau. En este último se asesinó a más de 1 millón de judíos y unos 3.000 gitanos, además de llevarse a cabo en él terribles experimentos genéticos y médicos. Tras el final de la guerra en 1945, los aliados liberaron a los prisioneros de estos campos y descubrieron con horror los terribles hechos. Eso es lo que nos cuenta la historia. Más de 1.300.000 judíos fueron exterminados en Polonia. Ahora, ¿por qué ellos estuvieron en esos países al norte? Porque los judíos no se quedaron en su tierra. Ya te voy a llevar al trasfondo histórico y bíblico. Porque ellos fueron perseguidos. ¿Por qué les sucedió lo que les sucedió? Toda causa tiene su raíz, su origen. Todo. Y esto que le sucedió a los judíos, ya Dios se lo había advertido por la palabra. Y quiero que miremos en el libro de Levítico, capítulo 26, versículo 17. Dice: pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y en el libro de Oseas capítulo 8 versículo 3 dice: Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. ¿Por qué le vino todo esto al pueblo judío o al pueblo hebreo? Porque cuando Dios le dio los 10 mandamientos, le estableció: estas serán lo que acompañará la obediencia. Esto le pasará al que se basa en cumplir la obediencia a los mandamientos, pero esto será lo que le va a acontecer a aquellos que desobedecen los mandamientos establecidos por Dios. Y el pueblo de Israel comenzó a desobedecer a Dios, y por esta causa fueron exiliados de su tierra, de esa tierra que fluye leche y miel. Fueron sacados a diferentes lugares, y muchos de ellos fueron a parar a Europa, y en Europa es donde prácticamente lo estaban exterminando. Y ya vimos en el video cuántos, más de 3 millones de judíos fueron exterminados, y los que encontraron con vida en los campos de concentración eran prácticamente esqueletos vivientes. Y ellos no fueron exterminados por completo, porque había una promesa de parte de Dios. Dígale que está a su lado: había una promesa de parte de Dios. Pero volvamos al texto de Mateo 24, 9 y 10. No solamente los judíos fueron perseguidos, no solamente la iglesia naciente fueron perseguidos, sino que en la actualidad aún hay persecuciones, y a tiempo futuro también vendrán persecuciones, y por eso es que Dios quiere que estemos apercibidos. Hoy tú puedes dormir con tranquilidad, hoy tú te puedes congregar con tranquilidad, pero llegará el día de mañana, y estoy hablando en sentido figurado,
llegará el día de mañana en que seguramente no podremos reunirnos en este lugar, en que seguramente habrá que esconderse en las cavernas. Y bueno, yo no sé, aquí en Cartagena no hay caverna, no sé de qué manera. Decía mi esposa, la Biblia dice que huyan a los montes. Y aquí, ¿a qué monte vamos a subir si Cartagena no tiene monte? Y a la popa nos vamos a ir, que ahí tenemos una iglesia tradicional ahí arriba. Habrá que hacer algunos túneles. Cuando arquitectónicamente este lugar era aquí donde yo estoy, hay como 15 metros hacia abajo, que era ¿cómo es? El patio de este lugar. El arquitecto que asistía aquí a la iglesia en ese entonces me dijo: pastor, ¿por qué no hacemos un subterráneo aquí? Tenía una idea toda de pronto descabellada para mí en ese entonces, ¿verdad? Pero realmente, si lo hubiéramos querido hacer, lo hubiéramos hecho. Pero no me pareció prudente hacerlo. Entonces, habrá que esconderse, buscar la manera. Pero no esconderse por salvar uno su vida, sino ¿cómo hago para seguir compartiendo el mensaje a mis hermanos? ¿Cómo hago para seguir compartiendo la palabra de Dios a aquellos que no conocen del Señor? ¿Cómo hago? Hoy lo tenemos fácil. Dígale que está a su lado: hoy la tenemos fácil. Hoy usted se monta en una moto, háblele de Cristo al que lo lleva. Usted va al lado de alguien en el Transcaribe, háblele de Cristo, porque llegará un momento en que va a ser difícil hacerlo. Donde quiera que vaya, hable del Señor, porque lo que viene no es nada fácil. Mire lo que dice Mateo 24, 9 y 10, que son los dos textos base. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Vamos a desglosar este versículo 9. Dígalo conmigo: habrá persecución y habrá persecución. Ahora, ¿cómo va a haber esa persecución? A través de maltratos, prisiones y torturas. Va a regresar la Inquisición. La gente te va a señalar, te va a identificar, te va a marcar y va a decir: ese que vaya evangélico, ese yo lo vi que iba a casa de Dios la victoria. Ese que... Y ahí es donde se va a conocer quién es el verdadero y quién no. Porque aunque usted venga aquí, no quiere decir de que usted realmente es un seguidor de Cristo. Si usted no se pone la pila, usted por querer salvar su vida, y ahí es donde se va a cumplir lo que dice el Señor: el que me negare delante de los hombres, yo también lo negaré. Pero el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre. No, yo iba a la iglesia porque me invitaban, pero yo no tengo nada que ver con eso. Déjame decirte que a ti te va a ir peor, porque la gente piensa que se va a librar por el hecho de decir: no, yo no soy de los evangélicos, yo no soy. Mira, habrá maltrato, prisiones y torturas. Dice la Biblia: os entregarán, no me quite el texto por favor, os entregarán a tribulación, la primera parte del versículo. ¿Y qué es la tribulación? Consiste en eso, en torturas. ¿Y sabe cómo una forma de torturar a los cristianos evangélicos de la iglesia primitiva o la iglesia naciente? Lo enviaban a los circos para que fueran distracción. Llenaban la plaza no de toros, sino la plaza la llenaban para que los leones se comieran a los cristianos, para que viniera un gran gladiador y matara a los cristianos. Esa era una forma de acabar con ellos. O lo torturaban lo amarraban los brazos y le amarraban las piernas a 4 caballos, y cada caballo lo espantaban y morían desmembrados. Usted quizás estará pensando: ay, Dios mío, que yo no tenga que pasar eso. Ninguno quisiera pasar, pero tenemos que estar apercibidos y preparados. Habrá asesinatos, dice el texto: os matarán. Hoy nos asombramos con los sicariatos, y usted ve hoy a quienes están
en sentido general, a los sicarios le pagan para que le quite la vida a otra persona, porque esa otra persona le hizo algo a alguien o un cachirulo por allí. Y normalmente la gran mayoría o el 90% de las personas que mueren por sicariato son personas que tienen antecedentes penales. Pero llegará el día en que ya no va a ser porque tengan o no tengan antecedentes penales, sino porque son seguidores de Cristo. Dile que está a su lado, hay que estar preparado. Y en los periódicos no saldrá que usted tiene antecedente penal, sino que sencillamente es que esos asistían a una iglesia. Esa será la acusación. Es que esos eran herejes, es que esos eran rebeldes, que no quisieron seguir el gobierno actual. Bueno, que se entienda, yo no estoy hablando del gobierno que tenemos ahora mismo en Colombia, no, ni el que tenemos en Venezuela, no, sino el gobierno que va a imperar en la época. Número 3, a través del odio de la gente, dice la Escritura, seréis aborrecidos de toda la gente. Vuelvo otra vez a la imagen de la culebra con la luciérnaga. Seréis aborrecidos, o sea que a usted le va a caer mal a la gente. Te van a odiar. Vas a caminar por un lugar y la gente te va a sacar el cuerpo como si tú estuvieras hediondo. Seréis aborrecidos. Y tenemos que estar preparados para eso. Número 4. En el versículo siguiente, por favor, el versículo 10. Vendrá la apostasía, porque muchos tropezarán, dice el texto, muchos tropezarán entonces, apostatarán de la fe, es decir, negarán que asisten a una iglesia, negarán que leen la Biblia, negarán que son cristianos, que son seguidores de Cristo. Por eso es que usted necesita afianzarse, afincarse, tener la seguridad, ¿soy o no soy? En alguna oportunidad vi una película donde entraron, había una gran persecución hacia los cristianos. Entonces había un infiltrado en los perseguidores, un infiltrado pero que era cristiano, ¿verdad? Él cuando le tocaba matar a alguien, él no lo mataba, él buscaba la manera de esquivarlo. Entonces llegaron a un lugar donde estaban refugiados como 10 cristianos y entonces entraron, llegó el grupo a matarlo a todos ellos. Y de repente el líder de perseguidor dice, ¿quién quiere acabar con toda esta serie de herejes? Entonces el cristiano infiltrado dijo, yo. Y los demás se fueron. Y entonces el cristiano infiltrado lo señala a todos con el arma y le dice, les voy a dar una oportunidad para que salven su vida. ¿Quién niega a Cristo? Y uno de los 10 que estaban ahí salió corriendo y salió del lugar, se fue del lugar. Y cuando salió del lugar, el cristiano infiltrado comenzó a disparar, pero no mató a ninguno. Paró para el techo y les dijo a los cristianos verdaderos que estaban allí, lo hice para saber quiénes de verdad eran seguidores de Cristo. Yo soy de ustedes, tranquilo. Sí va a suceder. Llegará el momento en que tú tienes que decidir si eres o no eres. Llegará el momento. Hoy estamos viviendo sabroso, pero llegará el momento que va a tocar decidir. Número 5. A través de la traición, dice el texto, se entregarán unos a otros. Mire, ahí no se va a salvar nadie. El papá entregará al hijo, el hijo al papá, el abuelo al nieto, el nieto al abuelo, el cuñado a la cuñada, y entre ellos. O quiere salvarse ellos, dicen, no, yo no soy, mi cuñado sí, o mi cuñada sí, mi esposa sí. Por eso dice la Biblia
dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y por eso por allá Salomón, el gran Salomón, dijo en alguna oportunidad: aún de la que duerme a tu lado, cuídate. De la que duerme contigo, de tu esposa, cuídate. Porque seguramente ella no es cristiana y te va a entregar. O él no es cristiano y te va a entregar. Se entregarán, dice la Escritura, unos a otros. Habrá traición. No tiene que ver si es familiar o no es familiar. Mire, la madre entregará fácilmente al hijo, porque se perderá la sensibilidad, se perderá el amor verdadero, se perderá. Por último, dice el texto, unos a otros se aborrecerán. Es decir, que habrá odio en medio de las mismas familias. Y esto, dígalo conmigo, apenas es principio de dolores. Dígalo conmigo, es principio de dolores. Pastor, no siga que estoy asustado. No es para asustarte. Vuelvo y digo, que es mejor que te digan se va a ir el agua mañana a que no te digan nadie amaneces tú mañana sin agua. Que es mejor que te digan no vayas a la esquina porque allá hay un tipo que te está esperando para atracarte, o a que tú te lleves la sorpresa que te va para la esquina y te atracan. Siempre es mejor estar apercibido, y es lo que Dios hace. Dios siempre apercibe. Por eso es que Él usa la palabra profética más segura, que es la Biblia. ¿Para qué? Para que sus hijos estemos apercibidos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ahora, la historia nos habla de Saulo de Tarso, quien fue uno de los más grandes y peligrosos perseguidores de la iglesia. Ahora Saulo de Tarso, él mismo dice en Hechos 26:11, producción, Hechos 26:11, ya estoy terminando. Hechos 26:11 dice: y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Saulo de Tarso iba de una ciudad a otra buscando a todos los seguidores de Jesucristo para meterlos presos. Saulo de Tarso, que más tarde llegaría a tener un encuentro personal con Jesús. Y ahora ese mismo Saulo de Tarso que perseguía a la iglesia, él mismo le dice a la iglesia de Corintio, en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 9, él mismo le dice a ellos: perseguidos mas no desamparados, derribados pero no destruidos. Dígale que está a su lado: aunque yo esté perseguido, no estoy desamparado, porque Dios está conmigo. Vamos a brindarle un fuerte aplauso al Señor. Aunque seamos perseguidos, pero no estamos desamparados. Gloria al Señor. Y Romanos 8:35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Es una pregunta que se está haciendo el mismo apóstol Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? O sea, traición, tortura. No, nada de eso me va a separar del amor de Cristo. O angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Nada te debe separar del amor de Cristo. Dígale al que está a su lado: nada te debe separar del amor de Cristo. Nada de esas cosas. Y muchas de esas cosas son las que ya hemos visto aquí: hambre, pestes, terremotos, ¿verdad? Falsos Cristo. Nada te debe separar. 2 de Corintios 12:10 dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué se debe sentir en medio de la persecución? ¿Les escucho? ¿Qué dice el texto? Gozo. Dígalo conmigo: gozo. No parece fácil, ¿cierto? Me están persiguiendo. La persona normalmente cuando la están persiguiendo lo que es angustia, tristeza, miedo, ¿verdad?
Pero dice Pablo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones. Debe haber gozo. Pablo lo experimentó él mismo, estando preso en una cárcel, una mazmorra, por allá en lo más profundo. ¿Qué hacía Pablo? Cantaba himnos al Señor. Que el Señor nos dé ese gozo, que en medio de las dificultades, mire, ahora mismo usted tiene un dolorcito de cabeza y usted, ay Señor, qué tremenda aflicción estoy sufriendo, Señor. Ya no quiero sufrir más. Quítame la vida para no sufrir más de este dolor de cabeza. No, cántele al Señor y se le va ese dolor de cabeza. Gócese en el Señor, gócese en Él, que usted no está pasando ningún tipo de tribulación, usted no está siendo atormentado, usted no está sufriendo ningún tipo de persecución como las que habla la Biblia, las que estamos mencionando. Gócese. Y yo sé que en la casa quizás el marido así tan cabezadura que te pone a su... No, pero eso es para que vayas aprendiendo poco a poco. Eso te va preparando el camino. Segunda Timoteo 3:12. Y también todos, ojo, no dice que solamente los pastores, Héctor, no dice que solamente producción, no dice que solamente servidores, no dice que solamente seguridad. No, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. ¿Qué va a suceder? Padecerán persecución. Ese juramento hipocrático que hacen los médicos para salvarle la vida a los pacientes, eso quedará en el olvido. Van a preguntar, ¿es cristiano? Ah, sí es cristiano. Déjenlo morir. Eso se perderá toda sensibilidad. Todo. Y ahora sí póngase de pie para leer el último versículo y terminar con esto. Es una declaración que hizo el rey David. Esa declaración que hizo el rey David debe ser nuestra declaración. El salmo que vamos a leer es un salmo que brotó de lo más profundo del corazón del rey David. David, desde su juventud, es más, desde su adolescencia, digámoslo así, fue perseguido. Él andaba huyendo de un lado para otro, no porque fuera un delincuente, sino que sencillamente había un rey llamado Saúl que lo quería matar. Y después no solamente era el rey Saúl, sino que también los filisteos lo querían matar. Y no solamente eran los filisteos, sino que eran todos aquellos enemigos del pueblo de Israel. Lo querían matar a David. Y no solamente los enemigos del pueblo de Israel, sino que también sus mismos hijos después querían matar a David. Los mismos hijos. Absalón fue uno de los que se levantó para quitarle el reino a su papá y quería matar a David. Entonces David, que había experimentado persecución durante toda su vida, él dice lo siguiente en el Salmo 31:15. En tu mano, dígale que está a su lado, en la mano de Dios están tus tiempos. Dígaselo. En la mano de Dios están tus tiempos. ¿Qué significa eso? Que si Dios tiene preparado para ti 100 años. Oye, hoy no vino mi abuela, ¿verdad? Oye, Victoria, quiere llegar a 100 años. Si Dios tiene preparado para ti 100 años, tú no te vas a morir antes. Porque todos tus tiempos están en las manos de Dios. Por eso cuando mi abuela, yo creo que no vino porque está como engripadita, creo. ¿Cierto? Ahí dice mi mamá que sí, que le duele por aquí. Yo le digo a mi abuela, ¿usted sabe cuánta gripa ha pasado en su vida? Tiene 92 años. Esta no es la que le va a vencer, abuela. ¿Sabe cuántas gripas ha pasado en su vida? Y si es
un descarado como el hijo mío que le dice, a mi abuela solamente le da gripa 2 veces en el año. Cada una le dura 6 meses. No me refiero a Daniel y a Jaide, no, me refiero al hijo mayor. Dice la escritura, en tu mano están mis tiempos. O sea, por mucho que quisieron matar al rey David, nadie lo mató. Él murió de viejito. Y él tenía miedo, claro, a quién no le da miedo que lo estén buscando para matarlo. Tenía miedo. Pero nadie le pudo quitar la vida a David, porque se tenía que cumplir el tiempo de David. O sea, aunque alguien te quiera quitar la vida a ti, no te la quitarán, porque Dios tiene tu tiempo en sus manos. Amén. David lo dijo, en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis. Por eso, aunque te persigan, Dios tiene todos tus días contados y están en sus manos. Amén. Cierra tus ojos, por favor. Vamos a orar. Por un minuto, yo quiero que hagas tu propia oración, donde tú le expreses a Dios tu confianza en Él, tu seguridad en Él. Lo que Pablo dijo en algún momento, ¿quién me podrá separar del amor de Cristo o del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni potestades, ni hambre, ni peste, nada nos podrá separar del amor de Cristo, nada. Nada nos podrá separar del amor de Dios. No habrá persecución que nos separe del amor de Dios. No habrá nada que nos separe de ese gran amor, porque Dios me tiene esculpido en la palma de su mano. Dios nos tiene esculpido en la palma de su mano y Él conoce nuestros días. Por eso, aunque quizá quisieron quitarte la vida cuando tú estabas en el vientre de tu mamá, cuando tú apenas estabas en la barriguita de tu mamá, te quisieron quitar la vida y no pudieron. Trataron de abortarte y no pudieron, porque Dios tiene todos tus tiempos en sus manos. Quizá quisieron quitarte la vida cuando tú eras niño y no pudieron, porque Dios tiene tus tiempos en sus manos. Quizá quisieron quitarte la vida cuando tú eras joven, o quizá cuando hace años atrás, pero no han podido. ¿Por qué? Porque Dios tiene tus tiempos en sus manos. Y aunque venga la persecución de cualquier índole, nuestros tiempos están en las manos de Dios, en sus manos, en sus manos, en sus preciosas manos. Ahora sí, dígalo conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, hoy me afianzo en ti. Toda mi confianza está puesta en ti. Hoy me coloco en tus manos, Señor. Tú conoces mis tiempos. No temeré a la persecución cuando llegare. Quiero estar agarrado de tu mano, porque en ella estaré seguro, Señor. Ayúdame a seguir firme a pesar de la persecución que venga. Si logro estar en la persecución, ayúdame a estar firme. Y si no llegare a venir la persecución aún, Señor, de igual manera quiero continuar firme en tus caminos. Que tu amor llene mi corazón, que está por encima de todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor.